Hipócrates decía, ¿cómo pretendes curar el cuerpo si no primero curas el alma? Realmente muchas personas que entran a un hospital y pasan largas temporadas acaban muriéndose de depresión, muriéndose de, pues, de otras complicaciones relacionadas a eso. Y muchas veces el cuerpo refleja lo que el alma está pidiendo. Hola, Doc, qué gusto tenerlo nuevamente conmigo. Igual a mí, Brice, es verdaderamente maravilloso estar contigo en esta hermosa mañana y la verdad que es una hemorragia de placer. Ay, Doc, que nunca me habían dicho eso. Lo voy a meditar. Exactamente. Es Estar de nuevo y placer. compartiendo esto que gozamos tanto, que verdaderamente nos produce un gran bienestar, ¿no? Ayudar a nuestros hermanos, la humanidad, los hombres, las mujeres, etcétera, ¿verdad? Y bueno, estoy aquí a tus órdenes, muchas gracias por la invitación. Le mando un saludo muy cariñoso, afectuoso, un fuerte y prolongado abrazo a todos nuestros amigos que pues van a tener la fortuna de escucharnos. Dichosos aquellos, ¿no? Qué gólatra. Sí, la verdad. Pero Okay. bueno, oiga, Doc, el día de hoy hay muchísimos temas sobre la mesa porque hablar con usted de medicina, de cuerpo es realmente maravilloso, pero para quien nos está escuchando y no nos conoce bien, Claro. diga un poquito su experiencia, su práctica como médico. Usted es médico general. Sí. Tiene muchísimas especialidades, yo lo sé, Claro. pero una de ellas que me gusta muchísimo es la quiropraxia. Ah, sí, es una maravilla. Y vamos a profundizar porque tiene mucho que ver con mi filosofía de vida. Exactamente. Precisamente por eso la elegí como una tercera profesión, ¿verdad? Porque llenaba mis aspiraciones espirituales, porque entendí que el hombre es mucho más que su cuerpo. No es un amasijo de huesos, piel, sangre, no. El hombre es un hombre trino. Tiene 3 dimensiones, 3 esferas, ajá, ¿verdad? Que son mente, espíritu, cuerpo, pero yo amplío un poquito más porque vamos a agregarle a estas dimensiones la social y la económica. Acuérdate que somos seres de intercambio. Entonces lo que nosotros tratamos también ver es qué tanto impacta e influye nuestro entorno en nuestra personalidad, en nuestra mente, en todo esto que también puede producir enfermedades que se conocen desde hace muchos, pero muchos años, los griegos lo decían, psicosomáticas, o sea, cómo la mente... El entorno, es que pensé en 3 dimensiones, pero tiene usted razón. De hecho, últimamente, algo que hemos platicado también, Sí. es que agregar esta esfera es lo que está trayendo el estudio de la epigenética. Es correctísimo, ¿No? claro. De la influencia que tiene el entorno en pues Claro. tu desarrollo como ser humano. Exactamente. Pero entonces, empezando, tiene 3 dimensiones. 3 dimensiones, es correcto. Para todo sistema de sanación tenemos que pensar en 3 dimensiones o hasta 5 dimensiones. Es correcto, Brice. Por el momento, Por el yo momento. digo. Por el Me gustaría clarificar un poquito el término. La gente confunde curación con sanación. Exacto. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Ah. Se cura una herida, se lava, se cubre, etcétera, etcétera. Se sana el alma. Hipócrates decía, ¿cómo pretendes curar el cuerpo si no primero curas el alma? Claro. ¿No? Acuérdate los griegos, cuerpo sano en mente sana y viceversa. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a partir de la ciencia que trata al ser humano integral, la ciencia, lo que le llaman holística. Holística es simplemente ver el todo, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces, esto también me gustaría enfatizar. Quizás los que nos escuchan, los que nos ven, dicen, bueno, ¿qué está pasando? Si yo sé que la medicina está en los hospitales, etcétera, etcétera. Es cierto, pero nosotros nos vamos a olvidar un poquito de la enfermedad, vamos a centrarnos en la salud. Yo creo que para un pueblo es importante la salud. Eso me gusta mucho cómo lo toma usted, porque muchas personas entran a hospitales por enfermedad, Exacto, pero no encuentran la salud es correcto. y en teoría se estaría curando el cuerpo físico, Claro. pero realmente muchas personas que entran a un hospital y pasan largas temporadas acaban muriéndose de depresión, muriéndose de otras complicaciones relacionadas a eso. Desde luego, Brice, claro. Entonces, cuerpo físico, mental y emocional. Proceso de sanación es... Exacto. El proceso de sanación es un sistema integrado, ¿no? Ok. Exacto. Integrativo. Integrativo, integrado, y ve al ser humano como un todo, no en sus partes. Acuérdate que la ciencia médica ve al hombre como el corazón, el cerebro, los huesos, etcétera. O sea, lo fractura, lo
lo diversifica. Y aquí no, nosotros vemos y sabemos que el cuerpo es un todo, ¿no? El cuerpo es un todo y que funciona interrelacionándose, ¿no? Exacto. Esta parte me interesó mucho porque siento que es a lo largo de la vida, de la vida de la humanidad, se ha ido fraccionando el conocimiento. Es correcto. En todos sentidos. O sea, antes la madre de todas las ciencias era la filosofía y de ahí partía para la religión y la psicología, todo, exactamente. ¿no? Y hoy en día no vemos al ser humano como ser humano, sino que pensamos, vamos al médico y vamos que si con el psicólogo, con el de los huesos, con el de los riñones, y entonces nos olvidamos de toda esta parte. De hecho, cuando quieres, es muy chistoso, pero cuando quieres recuperar la salud o buscar tu salud, medicina preventiva que le llaman. Eso es lo correcto. Dices, ¿a qué médico voy? Entonces tengo que hacer cita con el ginecólogo, con el neumólogo, con el... Y en realidad, ¿cómo recuperas tu salud o cómo buscas tu salud? Pues andas peregrinando y ellos le llaman elegantemente una atención multidisciplinaria, ¿no? Pero bueno, yo pienso que si tú de verdad quieres la salud, es algo tan sencillo pero tan difícil. La mayor parte de las rupturas en la salud que la perdemos, ¿verdad? Simple y sencillamente son por unos malos hábitos, malos hábitos de vida. Y esto lo saben tanto los médicos oficiales como nosotros, ¿no? Entonces, aunque muchas personas se han dado cuenta, es muy difícil romper los viejos hábitos. Claro. Porque nuestra vida está regida por esas leyes que nosotros aceptamos como verdades, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros hacemos ese proceso, hacemos el proceso de transición poco a poco, acuérdate, poco a poco se va lejos, ¿no? Transición entre el estado de enfermedad, pasamos transicionalmente al estado de salud. La salud se puede recuperar porque se perdió, no se desvaneció en el espacio, se perdió, pero la volvemos a encontrar, llevamos en ese proceso y nosotros exactamente ayudamos, acompañamos a la persona. Obviamente no olvidamos lo físico y nosotros nos basamos en los elementos naturales como son el agua, el aire, el sol, el movimiento, recuerda que vida es movimiento, y el descanso, ¿no? Exactamente. Entonces ahí le damos los pilares que sea. Yo enfatizo mucho en la nutrición, porque mi formación es, digamos, desde el punto de vista de la nutrición es a nivel celular, y yo puedo saber, yo sé cómo funciona la célula. Y si nosotros consideramos que somos 73 billones de células, esto quiere decir que estamos tan enfermos o tan saludables como nuestros 73 billones de células, ¿no? Exacto, o sea, tenemos que ir por esa parte. Yo voy a volver a preguntar un poquito de esa parte porque me parece súper interesante. Como seres nos hemos fraccionado. ¿Sí? Y cuando hablamos de medicina integrativa es integrar todas estas partes de nuestra esencia para recuperar la salud. O sea, estamos rotos. Efectivamente. No quiere decir que estemos enfermos, estamos rotos. Es correcto, es correcto. Entonces, integrar cada una de las partes. Pero me parece todavía más interesante esta parte que está diciendo usted, decir, a ver, no con medicina externa, tienes que buscar para recuperar la salud como si fuera, como ser vivo. Es correcto. Como ser vivo con los 5 elementos. Claro. Agua, tierra, sol, ¿no? Son nuestra esencia. Son nuestra esencia. Entonces, claro, recuperar la esencia. Exactamente, claro. En ese sentido, el entorno también es muy importante. Oh, sí, definitivamente. Y ahí entra la parte mental, o la parte de las creencias, las supersticiones, las emociones, lo que aprendimos. Acuérdate que nosotros nacimos en blanco, ¿no? Y algunos, yo entre ellos, considero también que nuestra madre en el vientre materno nos pasó información. Claro. Pero nosotros no teníamos el filtro lógico ni razonable. Entonces todo eso pasó a una parte nuestra que nos domina, que se llama subconsciente. Entonces eso también se vuelve una regla para nuestra vida. Y estamos recibiendo información primero de nuestros padres, después del entorno, después de las creencias culturales, ¿no? A lo mejor si yo hubiera nacido en Pakistán, pues no fuera de esta religión, yo hubiera absorbido la religión de mi grupo,
Exacto. O sea, me hubieran programado para los ritos, para las creencias, las supersticiones, de ese tipo de creencias, ¿no? Entonces esto es muy importante empezar a trabajar en ese proceso. Y es un proceso que tú sabes que son etapas. Son etapas. Primero el entendimiento, pero muy importante, el deseo de la persona de sanar. Hay otra parte muy, muy interesante en este sistema de creencias y que nos está afectando para buscar los procesos de sanación. La inmediatez. Las personas tenemos una creencia por la farmamafia, o como le queda, la industria farmacéutica, voy a decirlo lindo, doctor. Claro. Por la industria farmacéutica de que te duele la cabeza, te tomas una pastilla y se quita el dolor de cabeza. Te duele el estómago, te tomas una pastilla y se quita el dolor de estómago. Es correcto. Y cuando trabajamos, por ejemplo, con plantas o cuando trabajamos con herbolaria, entendemos que el proceso de sanación lleva tiempo, quizá al mismo tiempo que te tomó desarrollar una enfermedad. Sí. Pero cuando llegan, por ejemplo, a su consulta, ¿le siguen diciendo lo mismo? O sea, ¿llega alguien por dolor? ¿No llega alguien por quiero buscar mi proceso de sanación? Pregunta 1. Y pregunta 2, ¿le siguen pidiendo pastillas? Primera pregunta, la respuesta. Obviamente que yo interpreto el dolor como una llamada de atención que me está pidiendo este paciente, ¿no? Y yo voy un poquito más profundo. No me limito a eliminar el síntoma de dolor, porque el dolor no es una enfermedad. El dolor es una llamada de atención, es un foco rojo que nuestro cuerpo prende para avisarle a nuestro cerebro que algo está funcionando mal. Es como tu tablero de tu carro, ¿no? Si no tiene gasolina, se prende un foco rojo y te dice, oye, no vayas a moverte. Te vas a desvielar tu carro, échale gasolina. Exactamente igual. Es una señalización que el cuerpo le manda al cerebro y el cerebro te dice, atención, ahí duele, pon atención. ¿Okay? Entonces es como nosotros empezamos el proceso. Y muchas veces el cuerpo refleja lo que el alma está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, quiero sanar de una mala relación, ¿no? Entonces yo acompaño a esa persona a través de preguntas simples, sencillas. Por ejemplo, una de ellas es, ¿quieres llegar a los 100 años de edad? La mayor parte de la gente no quiere. Porque ¿qué tiene en su mente? La decrepitud, la vejez, los dolores, el abandono, etcétera, etcétera. ¿Qué me dice cuando me dicen no? Que no tienen control sobre su vida. ¿Okay? Porque es muy importante que tú tengas control sobre tu vida. Y si tú decides ir a verme, sabes que te vas a someter a un proceso de cambio de hábitos. Si quieres la salud. Ahora, si quieres la pastilla, bueno, pues no es necesario que vengas a verme. Anda a la farmacia y te la venden todas si quieres, ¿no? Pero cuando uno va a un profesional con ese enfoque, entonces empezamos a cambiar los hábitos. Respecto a la cuestión de la herbolaria, ¿la aspirina de dónde crees que viene? Claro, del sauce blanco. Del sauce blanco, exactamente. Exactamente, como diría Pocahontas, de la abuela. Es que esta parte es bien interesante porque en realidad la industria farmacéutica como tal o la medicina alópata tiene, ¿qué? 180 años, 200 años. No, hombre, muchísimos. Nació con el hombre. Pero no, la herbolaria. La herbolaria, ok. Pero la medicina ya industrializada. Que es la farmacia, no es farmacéutica, es la... Químico-farmacéutica. Eso en realidad tiene 180 años. Ah, sí, claro, es muy joven, vamos a llamarla así. Es muy joven, entonces cuando hablas de herbolaria, o cuando hablas de medicina naturista, o cuando hablas, oye, ¿sabes qué? Tus células, como usted decía, se pueden nutrir con frutos rojos y se van a hacer un excelente antioxidante. Los antioxidantes, exactamente. No, porque yo necesito que me diga, atrás tenga la composición química, como si todos fueran químicos. Como si lo supieran leer. Exacto. Y cada vez que perdón, me estoy quejando de los últimos 2 años de pandemia. Pero de repente dicen, se descubrió que, no sé, algún componente químico funciona. Y entonces te buscan en dónde está ese componente químico y todos son expertos en ese componente químico. Ah, sí, claro. Es el poder de los medios. Es la venta de la idea. Acuérdate que nosotros vivimos en un mar infinito de ideas. La humanidad está llena de ideas, ¿no? Lo ves en todo, en la política, en la religión, en las ciencias, estamos llenos de ideas. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad
digamos, de escrutinio o la capacidad de colar o filtrar dónde hay verdad y dónde hay mentira. Si tú te sales de la estructura natural y perfecta del ser humano, cuidado, puedes tener mentira. Regresando a la herbolaria, tú sabías que nuestras células reconocen, nuestras células tienen un aspecto maravilloso que se llama la membrana celular, que quiere decir membrane, el cerebro del hombre. Fíjate qué bonito, membrane. Entonces la membrana es un guardián y un filtro al mismo tiempo. No va a permitir que entre al interior del interior de la célula, no va a permitir que entre algo que pueda dañarte. Pero cuando reconoce una lechuga, esa lechuga sí entra, porque está programada para eso. ¿Ok? Exacto. Déjame ver, cierro esta vacilada. Okay. Hablando todo un tratado de herbolaria y suena la tecnología. Bueno, así es la vida, los imprevistos, ¿no? Exacto. Entonces, nuestra célula reconoce como natural, como propio, ese alimento. Acuérdate que nosotros fuimos construidos dentro del vientre de nuestra madre, ¿con qué? Con lo que nuestra mamá comía. Claro. Fue una de las primeras cosas que te dicen cuando estás embarazada. Quítele esto, quítele lo otro, no alcohol, no cigarro, y se va a nutrir perfectamente bien. ¿Por qué? Porque estás construyendo un ser humano dentro de tu vientre. Claro. Y las células usan los elementos, voy a ampliar, usan las moléculas perfectas, ¿no? Entonces, para construir un ser humano. Eso sí lo reconoce la membrana celular. Permite que entre y lo usa como elementos sanadores. Los neurotransmisores, las hormonas, todo eso que nos dan la salud, la energía, el bienestar, todo eso que compone lo que estamos hablando ahorita. La salud holística, la salud integral, mente, espíritu, cuerpo, sociedad, economía. ¿Okay? Entonces vemos cómo tenemos grandes enemigos en el entorno. Uno de ellos que cae ya en la cuestión psicoespiritual es el miedo, ¿no? El miedo permea entre todos nosotros. El miedo a la enfermedad, el miedo a la inutilidad, el miedo a la muerte, que es el más poderoso. Sí. ¿No? Entonces, todo eso hay que considerarlo para ver al ser humano como un ser humano, ¿no? Voy a interrumpirlo ahorita, claro, que hablo un poco de esas otras dos dimensiones que de repente no tomo mucho en cuenta, como son el entorno y como son la economía. Usted sabe que soy financiera de origen. Claro. De origen. Y yo daba clases de finanzas y una de las clases que daba, pero ahorita estoy recuperando de cómo caes en sistemas de salud. Una de las clases que daba era explicar el desarrollo del ser humano en ciertas décadas, dependiendo de lo que estaba pasando en la economía. Claro. Ejemplo de ello, en los 80s era una bomba de finanzas, cuando fue los cazabolseros y toda esta parte que eran mentira, que era una bomba de, ¿cómo le dicen? Una burbuja de economía, pero todo era overdress, mucho maquillaje, todo era cargado, todo era pasado, la música era el heavy, todo era mucho, vestidos, ropa sobre ropa y todo. Pero estudiar todo esto también hace ver cómo estaba el ser humano emocionalmente. Claro. ¿No? Claro. Con un afán de apariencia de no ser, no estaba creciendo el ser, sino el querer, el aparentar. Exactamente. Claro. Perdón. Claro. Y tenía también, las drogas de moda era para tenerte muy high, como la cocaína, por ejemplo. No sé si se puede decir esa palabra, pero el polvo blanco. El polvo blanco. Pues acuérdate, los 60s. Exactamente. En los 60s, que amor y paz. Pero era contracultura. Era la. Ya tampoco puedo decir, la hierba verde. O sea, claro, la Juanita. O los 60, la psicodelia. La psicodelia, y el entonces LSD. Era LSD. Entonces, cada movimiento cultural está permeado por una droga, está permeado por por un tipo de sentimiento o de emoción. Creencias, claro. Y por una enfermedad. Claro, por supuesto. ¿No? Sí, si tú me preguntas hoy por hoy cuál es la enfermedad de la humanidad, te lo voy a decir rápido: las adicciones. Claro. Las adicciones en cualquiera de sus variantes, en cualquiera de sus formas, cualquier que te narcotice,
que te adormezca y te impida ver la vida tal cual. O sentirla. O sentirla, o apreciarla, o amarla. Entonces estás narcotizado. Claro. ¿No? Estás narcotizado, estás anestesiado, porque entonces viene un tema que a lo mejor lo vamos a tratar, que es el dolor de vivir. A muchas personas no les gusta vivir. Sí. No les gusta vivir. ¿Y Pero cómo no se anestesian? No pueden aceptar que la vida sea tal cual, ¿no? Así es, acéptala. Y cuando la aceptas, lo curioso, claro, hay cosas que no nos gustan, pero cuando la aceptas te liberas. Te liberas porque viene un recambio, una resignificación, reformular tu mente y decir, así es y no lo vas a cambiar, ¿ok? ¿Cuándo voy yo a poder cambiar el sol? Nunca. ¿Cuándo voy a poder cambiar la luna? Nunca. ¿Cuándo voy a cambiar los huracanes? Nunca. Los acepto. Al aceptarme, me da paz, me da tranquilidad. Y eso es muy importante en la parte psicoespiritual de la salud. Estar en paz, ¿no? En paz no quiere decir que estés inmóvil, ni tirado en tu hamaca pateando, ni en tu sillón. No. Vivir en paz es dinámico. Sí. Es dinámico, que nada te moleste, nada te perturbe. Tienes un entendimiento, tienes una luz en el espíritu que te permite seguir viviendo con salud, con dinamismo, lograr lo que tú quieres en la vida y una vida larga, una vida buena, una vida, vamos a decir, longeva. Con significado. Con significado y propósito. Exacto. Yo creo que eso es una parte importante. Muchas personas no tienen significado o propósito de vivir. Y en realidad, si no tienes un propósito de vida, la vida parece un consecutivo de eventos sin... Te aburres. ¿No? Claro. Y sí. Tampoco puede ser el mismo significado de vida de todo mundo. Hablaba usted del sistema de creencias. Uh-huh. Y antes de entrar de empezar a grabar, hablábamos de cómo se romantizan ciertas cosas, incluyendo el amor. Uh-huh. Es correcto. ¿No? Y parece que creces con cómo debe de ser. Y por eso hablo de que cada etapa de la humanidad está marcada por ciertas cosas y que eso influye en el ser humano, porque es un sistema de creencias en el que vas creciendo, ¿no? Vamos a platicar un poco de cómo influye este sistema de creencias si hablamos de la etapa pandémica. Bueno, ese es un desafío, ¿no? Es un reto, pero las epidemias, las pandemias y las endemias siempre han estado con nosotros. Lo que pasa es que ahorita, bueno, pues tenemos la magia de las comunicaciones, como este momento que estamos viviendo, donde verdaderamente puede ser o una bendición o puede ser una maldición. Eso depende de ti. Eso depende cómo lo cuelas, cómo hay discernimiento, que esa es una de las cosas que hemos perdido, discernir. ¿no? Discernir dónde me late que hay verdad y dónde me late que hay mentira, ¿no? Entonces, estos tiempos... Pero sí. Porque estamos narcotizados y no podemos discernir. Efectivamente. O sea, estamos adormecidos. Exacto. Y no queremos ver. Estamos acosados ahorita en un mundo de ideas, ¿no? Y cualquiera te puede querer, digamos, influir en sus ideas, ¿no? Muy bien, si esto aplica para ti, bueno y santo, tómalo como información, pero si no aplica para ti, cuidado, examínalo, medítalo, ¿no? Y después actúa, porque si no actúa y no tienes la experiencia, Brice, no se vuelve un aprendizaje significativo, sino pues son miles de ideas, ¿de acuerdo? Entonces esto es bien importante en el entorno, ¿no? Te decía... Claro. Por ejemplo, te voy a decir, si tú naciste en el sureste, pues a lo mejor te gusta la cochinita, el relleno negro, y te gusta el pozole o te gustan los panuchos, ¿no? Pero a lo mejor en Dubái es otra cosa. ¿Por qué? Porque es otro entorno. Puede ser. No creo que coman cochinita, pero, bueno, pero le pueden llamar de otro nombre. Hay chefs yucatecos en Dubái. Debe ser. Exacto, ¿no? Hay yucatecos en todo el mundo. Exacto, ¿no? Pero esto es el entorno. Desafortunadamente, nuestro entorno es negativo. Se han hecho estudios amplios, profundos y muy duraderos de cómo funciona la humanidad. El 98% de las personas piensan negativamente. Es lo que yo le llamo la mente catastrófica. Siempre estamos esperando el mal, ¿no? Solamente el 2% de las personas desarrollan una actitud mental positiva, ¿ok? Y esas personas, curiosamente, son las que viven más y más, digamos, cómodamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lograron vencer el gran enemigo del hombre, que es el miedo, y lo han podido sustituir con un nuevo significado
que es la confianza en uno mismo, la confianza en la vida y la fe laica. Aquí quiero hablar de la fe laica. Qué importante es eso. A ver, claro, la fe laica. La fe laica no es creer en que alguien está en una nube mandando órdenes y todo. La fe laica es darte cuenta de la conciencia y darte cuenta de que tú eres el arquitecto de tu propio destino, porque entras en la ley de causa y efecto. Si tú tienes una enfermedad y has abusado del alcohol, tienes una cirrosis, oye, es que no te castigaron, ni te premiaron, tú lo creaste, ¿no? Entonces de ahí viene otra parte, que es muy saludable, que es crear la conciencia. Y si quieres ser saludable, tienes que tener una conciencia de la salud, porque la mayor parte de las personas han llegado a creer que para vivir es necesario enfermarse. Claro. ¿Okay? Y no es así. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta un punto clave, que es la educación. Y cuando digo educación, no quiero decir que te enseñe a multiplicar, a restar, ni a sacar el teorema de Pitágoras, no. No, que después yo nunca lo he usado, pero bueno, me dio mucho trabajo aprenderlo. Yo sí, se los digo. Yo voy al súper y digo, teorema de Pitágoras. Señorita, mire, el teorema de Pitágoras, cóbreme más barato. Bueno, y cuando quiera enamorar a alguien, enseguida le digo, teorema de Pitágoras. Claro, entonces vemos que sí necesitamos tener la predisposición. La sanación es una cooperación. Pedimos la cooperación de la persona, porque si la persona no entiende cuál es el propósito, difícilmente lo acepte, porque acuérdate que toda persona llega con un cúmulo de ideas. ¿Para qué vas a ver al doctor? ¿Para que me inyecte? ¿Para que me dé una pastilla? ¿Para que me haga unos estudios caros, dolorosos e invasivos? Después me diga, pues usted no tiene nada, ¿y por qué me sigue doliendo? No, porque ahora tenemos a San Google. Claro, además. Para quienes no saben, yo he llegado al doctor con mi diagnóstico y mi tratamiento y el futuro resultado. Porque además, son competidores. Son competidores. Pero te crea un montón de ideas en la cabeza. Pero porque claro. todos, o sea, tú tienes dolor de cabeza y siempre piensas aquí que está es la cáncer respuesta. del cerebro. Exactamente, exacto. Es un tumor en el cerebro y todo. Sí. Hay que reconocer que las descripciones de los médicos tienen que ver con la observación a través de su práctica, pero puede ser diferente. Yo conozco personas diagnosticadas por resonancia magnética de tumores del cerebro y se han sanado. No se difunde mucho. Claro, porque no conviene. Acuérdate que los fake, las censuras, ¿no? No conviene. Te dicen que es fake. Exactamente, y además te lo censuran, ¿no? La verdad siempre va a ser censurada. A nadie le conviene, especialmente a los poderes fácticos, despertar. Creo que hay mucho de esto, y usted me dirá si conoce mucho de esto, en términos de cáncer. ¿Cómo no? No, se ha hablado mucho de este tipo de entender al ser humano en 3 dimensiones. Hoy estábamos hablando de 5, de 3 dimensiones: mente, cuerpo, espíritu. Emociones. Y entender que el ser humano se puede enfermar en cualquiera de estos campos y tú decides dónde empiezas a sanar, pero tienes que pasar por estos campos. En términos de cáncer, las personas que están muy aferradas a la parte física, ¿sí? de la medicina física solamente, y no pueden aceptar en su creencia, en su cosmovisión, claro, que el ser humano podría sanar, que a lo mejor la herida que le está causando el cáncer está en lo emocional, claro, o la herida que está causando el cáncer está en su sistema de creencias, en lo espiritual, o la herida que está causando el cáncer inclusive está en su entorno. Es correcto, y muy cercano. Ahorita, exacto, sí, puede ser que el agua esté contaminada y se esté enfermando de cáncer. Por supuesto, tengas una radiación que ni cuenta te diste. Exactamente, claro. Y yo creo que muchos tenemos radiación ahorita. Claro. Pero esto me parece súper interesante de ver cualquier, voy a hablar de enfermedad, desde cómo alcanzas tu etapa de sanación con las 4 esferas. Pues muy bien. Primero que nada, el deseo, ¿no? El deseo de sanar y buscar una alternativa. La medicina oficial, ¿qué te ofrece? Cirugía,
drogas, quimioterapia, y después te dice, lo siento, ya no puedo con usted, y es cuando se llama enfermedad terminal. Enfermedad terminal no es que hayas terminado porque todavía estás vivo. No es serio. No, es que además, ya no pueden hacer nada contigo. Pero además te dicen cuánto tiempo vas a vivir. Ah, sí, no. Y si no te se pasas atreven. del tiempo que te dijeron, entonces eres un milagro. Exactamente, no. No, aquí, por ejemplo, en el caso específico del cáncer, voy a poner en la mesa el cáncer de mama, ¿no? Sí. Si tú al cáncer de mama le pones un acento en la última, va a decir cáncer de mamá, ¿cuál es la relación con tu madre? Debes preguntarte. Porque todo lo de mama, acuérdate que es nutrición, es nido, es en el nido donde está la herida, ¿ok? Debemos dejar de romantizar a la mamá buena, la amorosa, digamos, acogedora, que te da ternura, etcétera. Ay, no hay tan buenas, ¿no? No, hay que hablar con la verdad. Y aquí vamos a hablar con la verdad. Y tienes un conflicto con tu mamá, ¿no? Y entonces tienes que ver cómo está tu relación con tu mamá. Y después, obviamente, desintoxicar tu cuerpo. Porque todo cuerpo con cáncer, las células, si llegas a ver una célula, está inundada de radicales libres, ¿no? Y tú sabes que los radicales libres es lo que produce la inflamación y produce la vejez y la muerte, ¿no? Entonces, lo primerito, desintoxicar. Segundo, reequilibrar el sistema psico-neuroendocrino. Cualquier emoción produce una reacción de huida o de ataque, ¿okay? Entonces, todo eso lo tenemos que resignificar. Primero, desintoxicación. Después, usar las vías de eliminación. Las vías de eliminación es el intestino, la piel, los riñones, etcétera, etcétera, ¿no? Tercero, regeneración. Vamos a regenerar la célula. Aquí debo enfatizar que toda célula tiene un ciclo de vida, ¿no? Nace, muere, vive, cumple y muere, ¿no? Se crece, se desarrolla y muere. Exactamente, así, es un ciclo, ¿no? ¿Qué sucede? Pero también vienen células nuevas. Cuando nosotros eliminamos del cuerpo las células enfermas, viejas, cansadas y muertas, le damos chance a que vengan las nuevas sanas. Entonces tenemos que limpiar. El cuerpo se regenera constantemente, tú lo sabes. Las células de la piel en 27 días son nuevas. Un cuerpo es nuevo en un año. O sea, todo es dinámico. Ya, perdón, acá está muy interesante esta parte. Sí. Porque se me haría como también dentro del sistema de creencias es el apego. Sí. Entonces, cuando estamos apegados voy a decir a lo mejor algo en tono un poco cómico, pero cuando estamos apegados a nuestras celulitas que decimos, tengo que rescatar a esta célula y no dejo que se muera, no voy a dejar tampoco que se regenere. Que exactamente. Y acá regresemos a hay que morir para vivir. Es correcto, es ley de vida, es Entonces, correcto. Tiene que regenerarse una célula, tienes que vivir un ciclo, pero a veces miedo de los miedos de infancia, el miedo a crecer, a nacer, entonces mejor no dejo morir lo que ya está muerto. Me aferro. Y somos muy apegados como seres humanos a las relaciones que no funcionan, a nuestro cuerpo que no funciona, a nuestros hábitos que no funcionan, a nuestra toxicidad que no funciona, inclusive a la edad que no funciona. Por eso hay tantas, hoy en día quieres parecer de 20 aunque tengas 85, ¿no? Entonces todas las cirugías plásticas. Exactamente, exactamente. La idea es, primero, que vamos a caer en una religión que tú seguramente has observado, que es la religión de la ignorancia. Por eso es importante hacer conciencia, y la conciencia implica el conocimiento. Acuérdate que solo el conocimiento os hará libres, libres de todo esto, ¿no? Entonces, tener esa educación, educar a las personas en su propio cuerpo, en su propio templo sagrado, todo eso pues debería ser implementado, digamos, como voy a llamar obligatorio en las primeras etapas del niño. Tú sabes que el niño a los 7 años, a los 14 y a los 21 son sus etapas de crecimiento. Esas son las etapas más vulnerables en cuanto a programación de las creencias o las supersticiones. Claro. ¿No? Entonces eso rige nuestra vida. Entonces esto es muy importante, primero, que la persona, el enfermo, la paciente, sienta la necesidad de sanar y vea en una rendijita la esperanza y la fe. La luz. La luz, exactamente. Por eso en la herida entra la luz, ¿no? Vea la posibilidad. Claro, que yo se lo explicaría cuáles son las bases científicas, cuáles son las bases celulares en que vamos a trabajar, ¿no? Y entender que su cuerpo puede ser nuevo. Hay muchísimos casos, yo tengo muchos casos,
de regeneración de cáncer, ¿ok? No los extiendes porque acuérdate que corres un poquito de riesgo. No, porque en realidad pareces cuando uno tiene elementos diferentes al de la mayoría. Claro. Entonces parece que quien está mal es uno y pareces ¿cómo le dicen los? No son fake, sino son, bueno. Sí. Los brujos negros. Sí, parece que o sea, claro. Sí. Voy a regresar a los tiempos pandémicos, que es lo más cercano que tenemos ahorita. Claro, ¿no? claro. Cuando usted nos decía, oigan, espérense, hay que fortalecer el sistema inmune, claro, y punto. O sea, la pandemia siempre ha existido. Claro. Bueno, más que pandemia, epidemias. Endemias. Sí, exacto. Sí. ¿No? Estamos expuestos. Y vamos a seguir viviendo con esto. Totalmente. Además, hay más bichos en tu cuerpo que en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, se llama microbiota. Te lo quiero aclarar para dar el sustento científico. Claro. Lo sabemos que microbiota, sin los bichos estos, moriríamos, por ejemplo, no sintetizaríamos la vitamina K y moriríamos desangrados. O sea, son comensales necesarios. Quizás hay una simbiosis de ayuda mutua. Por eso se llama microbiota. Y esto también sabemos, por ejemplo, que los acidófilos o los probióticos aumentan el sistema inmunitario. Claro. Exacto. Entonces, todo esto, cuando la gente lo entiende, cuando la gente lo experimenta, lo investiga de manera personal, que esto yo lo recomiendo mucho. Yo le digo, no me creas, investígalo. Y si lo que te estoy diciendo coincide con lo que investigaste y también coincide con lo que yo te estoy diciendo, entonces ahí hay algo de verdad, ¿no? Entonces, tú vienes con el espíritu, con el ánimo de sanar. Te voy a poner algo que tú quizás lo has dicho en algunas de las conferencias. Por ejemplo, Lourdes, el lugar donde la gente va a sanar. Ajá, la gruta de Lourdes en Francia, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué hay en Francia? ¿Qué tiene el agua de la gruta? Nada, agua, H2O, nada más. Simple y sencillo. Que las sales, que el boro, es agua, punto y final. Bien, ¿cuál es el proceso sanador? La creencia. La creencia, exactamente. La creencia y además el entorno. Porque van un montón de gente que viaja de diferentes partes del mundo y dice, ¿qué dice la mente? ¡Wow! Toda esta gente cree. Hoy pues debe haber verdad aquí. Entonces llegas, tomas tu cucharita de la gruta y milagro. Por cierto, el Vaticano ha descartado muchísimos de los llamados milagros que no tienen absolutamente ningún sustento ni han podido ser probados como de verdad curación. Claro. ¿No? Entonces son muchas cosas y ahí entra exactamente la parte psicoespiritual del ser humano, ¿no? Exacto. Como diría Jodorowsky, con eso te sanas o te enfermas, ¿no? Así es, tú decides. Podría yo mencionar el verdadero secreto de la sanación, pero lo vamos a dejar para más adelante. Es otra cosa. No los va a dejar en ya veremos. En realidad no nos va a dejar en visto. No nos va a dejar el secreto. El tema era la sanación y ahora me dice el secreto lo tengo, pero no te lo voy a decir. No, a veces, ¿sabes qué pasa? A veces es mal interpretado. Es mal interpretado porque volvemos al mundo de las ideas. El ser humano, si tú te vas de mi creencia y dices otra cosa, le cuesta muchísimo trabajo abrir la mente y abrir el entendimiento y decir, bueno, lo que está diciendo este fulano, ¿será, no será? La duda, pero la duda positiva, ¿ok? Investígalo, abre las fuentes. ¿No? Yo, por ejemplo, con el cobicho hice una investigación y ahí tengo toda documentada la investigación. Y es teorías de la conspiración a lo que estaba buscando. Exactamente. Teorías de la conspiración, los conspiranoicos. O sea, cuando tú dices, cuando tú haces toda investigación, y lo platicamos mucho durante pandemia, decimos, esto va por acá, estoy yendo con científicos que lo están estudiando desde el punto de vista científico. Y dices, esto pasa así. Pero tienes al 90% o el 99% que no está investigando y que se están dejando llevar. Y ya tiene, el bicho ya todos lo tenían acá. Ya estuvo, ahí está metido, es correcto, no, es la creencia. El bicho no llegó a los pulmones ni llegó a ningún lado, llegó acá y ahí se instaló. A través de los sentidos. Exacto. Pero cuando empiezas a hacer toda investigación, entonces te acusan de conspiranoico. Claro, descubre la verdad, claro.
¿no? Claro, y a nadie le gusta la verdad. Y creo que una gran verdad de lo que hemos estado platicando hoy, o de lo que nos ha comentado el día de hoy, una gran verdad es: la salud la tenemos por otorgada, está dada. Sí, sí. Uh-huh. El problema es que nos enfermamos y en vez de buscar recuperar la salud, queremos matar una enfermedad. Es correcto. ¿No? Exacto. El problema está en que estamos tan fraccionados que solo vamos a buscar una pastilla que nos solucione el problema. Me hablaba de que yo he visto mucho la ignorancia, sí, pero contra eso no hay pastillas. No hay pastillas, efectivamente. Entonces, optamos por anestesiarnos, ¿no? Uh-huh. Anestesiarnos porque tenemos miedo de enfrentarnos, y aquí va la parte mental, tenemos miedo de enfrentarnos a nuestros demonios. Uh-huh. Y los demonios no están en el infierno, allá en el fuego. Los demonios están dentro de nosotros, la ira, el miedo, el odio, el resentimiento, los celos, todo eso son Flores de Bach. Recuperación emocional. Exacto, ¿no? Entonces esa parte es muy importante, y ahí entonces es donde nosotros intervenimos en la parte espiritual. Y la espiritual no tiene nada que ver con religiones, con templos, nada. La parte espiritual es esa esencia infinita, ese principio hombre y mujer, o masculino y femenino, que crea la vida, ¿no? Un gusano tiene espíritu, claro que tiene, está vivo, ¿no? Un perro tiene espíritu, un ingeniero tiene espíritu, sí, está vivo. Todo lo vivo tiene un principio, es principio vital, así se llama, y esto lo conocemos hace añísimos, ¿no? Exacto. En quiropráctica lo conocemos como la inteligencia innata, ¿no? Esa inteligencia que puso cada célula en su lugar. Nunca se confundió de ponerte un pelo en el ojo o una uña en la oreja, nunca se confundió. Lo puso exactamente para ti, pero además te hizo único, diferente y especial. Fíjate qué cosa tan hermosa. Tomó los elementos, la información, que a fin de cuentas un día vamos a hablar, que a fin de cuentas somos información. Todo es conocimiento, todo es información. Por eso los grandes iniciados de hace años y el de ahora buscan eso, buscan el conocimiento, porque el conocimiento nos hará libres, ¿no? Exacto. Entonces son cosas muy interesantes que caemos en la filosofía, pero yo estoy sumamente de acuerdo contigo lo que dijiste al principio. La filosofía fue la madre, tanto de la psicología como de la religión. De todo. De todo. Es el pensamiento del hombre. Conocimiento. Exactamente. Y no tiene que ver con un pensamiento mágico, sino que es la madre del conocimiento, y tú a través encuentras sofismas o encuentras verdades, encuentras todo. Claro. Pero nos fuimos volviendo fragmentados. Nos fuimos fragmentando. La mente dividida. Entonces, realmente vivimos como seres divididos. Exactamente. ¿No? Exacto, la famosa dualidad. Y siempre es, ¿quién te va a ayudar? En lo que sea. Uh-huh. Porque tenemos también el alto pensamiento religioso. Uh-huh, claro. Digo, vamos a definir, ser religioso de espiritual. Claro. El alto pensamiento religioso te hace creer que alguien te tiene que salvar. Es correcto. Uh-huh. Y siempre pensamos que alguien nos tiene que salvar, que alguien nos tiene que ayudar, y no en nosotros encontrar la respuesta. Claro. Entonces, cuando tú te enfermas o cuando pierdes la salud por alguna razón, vas a buscar en esta fragmentación a un experto en lo que tú creas que estás enfermo. Ajá, exacto. Ajá. Y entonces el experto de los pulmones te puede dar, conocí muchos casos ahora en época de bicho, de pandemia, que te dan salbutamol a muchos como expectorante de los pulmones. Okay. El salbutamol es esta medicina que usan las personas que tienen asma. Es un broncodilatador. Un broncodilatador. Pero eso te da taquicardia. Claro, el sistema nervioso autónomo, tú lo desequilibras y no te la vas a acabar, no te la vas a acabar. Entonces, cuando nos fuimos a un experto en lo que creíamos que podía atacar el bicho, sí, nos perdimos en esto. ¿Y qué tenemos hoy? A muchísimas personas enfermas del corazón. Exacto. Y las emociones, tuvimos tanto miedo que ahora al salir al mundo exterior
están saliendo todos los, como usted decía, todos los demonios. Todos los demonios, claro. De todo mundo que los especialmente el desarrolló. miedo, ve la psicosis persecutoria que hay ahorita. Es impresionante. La gente sigue como si no hubiera pasado nada en términos negativos. Para ellos el bicho está dentro y siempre. Exacto. ¿No? Exacto, lo ves a cada rato. Aquí quisiera lo que comentábamos hace un ratito acerca de los fármacos del olvido, como yo le llamo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en los 60s, acuérdate la talidomida. Yo creo que aquí vamos a aprovechar este espacio para hacer un poquito de recordación, porque las nuevas generaciones tienen que saber esto, para que no les vean las caras, ¿no? Tienen que saber, recuerda, la talidomida fue usada en Inglaterra durante los años 60 porque las madres embarazadas presentaban vómitos. Entonces alguien por allá empezó a usar la talidomida. ¿Qué ocurrió con la talidomida? Empezaron a nacer niños sin brazos, se llama focomelia, sin brazos, sin piernas. Imagínate ese dolor, ese sufrimiento para una madre, para toda la familia, por una droga. Simple y sencilla. ¿Y por qué no quería doler? Eureka. La están volviendo a usar. La están volviendo a usar. La talidomida. La están volviendo a usar. Para otras cosas. Entonces, ¿para qué servía? ¿O para vómitos o para esto? Oiga, simple y sencillamente me enteré hace poco, no me enteré hace poco, pero era una reflexión para hacer este programa, de cómo tenemos el sistema de creencias, que la naturaleza te lleva a que los partos tendrían que ser de manera vertical. Ah, sí. O sea, que una mujer, el cuerpo de la mujer está diseñado para expulsar al bebé de manera vertical, o sea, Perfecto. es decir, de pujando. pie, pujando. Exacto. Pero en la época de los reyes de, no me acuerdo, Victoriano. creo que Luis XV o algo así, no me acuerdo de la fecha, disculpe usted, no voy a decir una mentira, Claro. porque luego Se malinterpreta. luego todos los Hay comentarios son, expertos. no Te fue en ese equivocaste. rey, pero bueno, en uno rey, él quería que ver que naciera su hijo, Claro. entonces fue de forma horizontal, Sí, y a partir de ahí, todo de forma horizontal. correcto. Siempre se salió una moda. Se vuelve una verdad. Claro. Aunque no tiene ningún sustento ni sentido, ¿no? O sea, acá en México, vea desde dónde me estoy yendo del parto, pero lo que quiero demostrar es el funcionamiento de la mente. Claro. Y no entendemos el origen. Y cuando empiezas a explicar el origen, te dicen, ay, tú como siempre teniendo tus ideas locas, ¿no? Pero por ejemplo, en México se estableció un impuesto en el 68 porque venía el Mundial de Fútbol, o las Olimpiadas. Sí. El Mundial de Fútbol. Entonces iba a ser en México el Mundial de Fútbol. Entonces dijeron, ¿cómo tenemos dinero para poder hacer el Mundial? Pues con un impuesto sobre tenencia vehicular. Correcto. Pero era exclusivamente para tener dinero de la población que, o sea, y obviamente estaba diseñado porque quienes más dinero tenían coches. Entonces, bueno, de tenencia vehicular para las Olimpiadas. Exclusivamente, 1968, el siglo pasado. ¿Y qué cree? Usted sigue pagando su tenencia vehicular. Creo que ya se derogó. Sí, pero se derogó. Derogó la tenencia como tal, pero ahorita que el refrendo y no sé qué. O sea, hay pues sí, impuestos sobre impuestos. Su origen fue ese. Claro, por supuesto. ¿Y cuántos años no lo pagábamos con toda docilidad? Exactamente. Entonces, pero es esto, que todas las personas siguen teniendo partos de manera horizontal. Claro, imagínate. ¿No? ¿Cómo la reina iba a parir como el vulgo? A ver, ¿no? Entonces habría que poner. Entonces ahora pura reinita. Exactamente, ¿no? Eso yo lo planteé con los tarahumaras. Sí. Los tarahumaras, ¿sabes cómo nacen? La mujer cuando siente que va a venir el bebé, las contracciones, que se cuelga de una rama. Sí. Se cuelga de una rama, ayudada por la fuerza de la gravedad. Sí, claro. Junto a un río. Se cuelga, vienen las contracciones, puja, y la fuerza de la gravedad va sacando al bebé de la manera más natural, más amable posible. Sale el bebé, cae al río, no se ahoga porque está conectado con el cordón umbilical. Mucho cuidado porque la gente dice, ay, se va a ahogar el bebé. No se ahoga, es como un buzo que tiene su manguerita. ¿Okay? Entonces el bebé flota, el río lo limpia. Ve qué hermoso. Digo, qué poético, ¿no? El río de la vida lo limpia, la madre lo recoge,
y aprieta un poquito el cordón umbilical. Y la madre sabe que cuando deja de latir ya lo puede cortar. Fíjate nada más, porque ya el niño ya implementó sus propios sistemas circulatorios, ya no depende del aporte externo de la madre, de la placenta. Entonces cuando deja de latir y el cordón umbilical se pone blanco, es cuando la madre lo corta y lo abraza, lo cobija en su seno. Qué cosa tan hermosa. Y eso es lo más sencillo, lo más natural posible. El bebé ya no tiene el trauma. Tú sabes nacer en un lugar donde hay frío, donde te empujan, y si es por cesárea, ala, peor tantito. Es antinatural, totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, pero hay muchas cosas que son antinaturales, como, muchas. No sé, me acuerdo cuando usted me ha recomendado la melatonina para dormir, y cuántas personas, al contrario, quieren una pastilla, no sé si puedo decir pastillas, pero voy a decir, si no, ahí me pondrán... Ponle chochos. Ribot, algo. Clona, algo. Entonces, son 2 pastillas que normalmente te dan para dormir, altamente adictivas. Hablaba usted de las medicinas que entumen el cerebro. Pero además, si alguna vez a usted, por favor, si no lo ha hecho, no lo haga, pero si alguna vez se lo han dado, lo ha probado y luego dice, no es para mí, no te ayuda a dormir, te atonta nada más. Exacto. Es como si te durmiera una parte de tu ser, pero tú no estás dormido. ¿Sí me explico? Entonces se vuelve como una psicodelia, como un viaje mal pagado. El sueño, con muchos de los fenómenos de la vida, es cíclico. Sí. ¿No? Acuérdate, sueños de MOR o movimientos oculares rápidos, es cuando sueñas, vas a salir un poquito, es como las olas del mar, todo está bajo la ley de los ciclos. Sube y así, estás más consciente, así vas soñando, no dejas de soñar, etcétera, etcétera. Eso interrumpe los ciclos naturales. Claro, es una interrupción a lo natural, ¿no? ¿Qué claro. es más natural que el ser humano duerma y se esté en vigilia? Son los ciclos naturales, ¿no? Es como el sol sale, bueno, después se oculta, y así es la ley de los ciclos. Pero dime cuántas personas actualmente respetan estas leyes. La mayor parte de las personas ahora padecen insomnio. Sí, claro. Se acuestan a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, tienen que levantarse a las 6. Dime tú qué descanso, qué relajación puede tener ese cuerpo. Por eso envejecen prematuramente. Claro. Envejecen prematuramente porque su cuerpo no se regenera. Hay una hora especial en que el cuerpo se regenera. Por eso se dice sueño tranquilo y reparador. Te repara por dentro. ¿Okay? Entonces esto es muy interesante porque esta es una sabiduría además muy antigua. Es una sabiduría muy antigua que nosotros la tenemos que retomar si queremos tener un aporte de vida. Yo soy enamorado de la vida, todo lo que es la vida la admiro porque es una perfección, pero maravillosa, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver, Brice, con la salud y la salud integral. Los pitagóricos ya lo sabían. Los pitagóricos, claro. Sí, Demócrito hablaba del átomo. Imagínate. Sí, ¿por qué estudiamos el teorema de Pitágoras? Claro. Porque nos quedamos nada más en el teorema de Pitágoras, pero podríamos estudiar un poco más. Pero bueno, yo hasta ya me puso muchas tareas para próximas conversaciones, como el secreto de la sanación. Hasta ahorita, yo diría, parte importante es todo sistema de sanación, de salud, no de enfermedad, no de te quito la enfermedad. La enfermedad, el dolor es solo un síntoma. Exacto. ¿No? O bueno, el dolor es un síntoma de una enfermedad y la enfermedad es que no está en equilibrio tu salud. Es correcto, es un desequilibrio. Entonces, correcto. Se tendría que ver en función de 4 capas. A mí hay algo, ahorita les voy a platicar algo bien interesante. Física, mental, emocional, y hoy en día el entorno, claro, ¿no? Sí. También para entender la historia de lo que está viendo, el entorno y la economía. Que bueno, la economía puede ser una parte del entorno. Que también es dinámica, ¿no? Exactamente. Es un sistema de creencia. Eso sí, esas 4 esferas, digamos, 4 grandes esferas. Y todo sistema de salud tendría que ir por esas 4 esferas, o sea, a revisar esas 4 esferas. Es el camino. Y por último, la otra parte muy importante es, habla de los 5 temas que tiene que tocar, que es
bueno, que tiene un ser vivo, que es tomar agua. Exacto. Respirar. Respirar. Sol. O sea, tomar agua es, pues, el elemento agua. Respirar, el elemento aire. ¿Cuál más? Agua, aire, ejercicio, movimiento y descanso. ¿Okay? Todos esos están en nutrición, básicamente. Nutrición, no comer. Ese es otro rollo, ¿no? Nutrirse inteligentemente. Y volvemos a la cuestión del conocimiento, ¿no? Tienes que saber qué requiere tu cuerpo para nutrirte. Después hablaremos de la cadena de la vida. Que la cadena de la vida... así como ven, estoy tomando nota, cadena de la vida. La cadena de la vida. Eso, Doc, usted me está engañando. Me dice, te voy a decir algo, pero no todo. Es despertar la curiosidad. Ok. Okay. Claro, Brice, todo eso. Y lo vamos a ir, si quieres, así desgranando por partes y todo. Y después lo integra. Tú solita te vas a dar cuenta cómo va siendo todo un sistema, ¿no? Es un sistema. Yo le digo, es como un reloj. Si tú ves los engranajes del reloj, uno está más grande, uno más chico y todo, pero todos cumplen una función, no importa el tamaño. Imagínate medir el tiempo. Entonces, tac, 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 todo se interrelaciona, tac, tac, tac. Es un sistema. Por eso se llama sistema respiratorio, sistema digestivo. Por cierto, ahorita que habla de medir el tiempo, es una de las primeras cosas que nos atontaron y con las que nos manipularon. El diseñar un sistema del tiempo, claro, y dejar de observar la naturaleza. Porque estás son las 7, pero no ha anochecido. Exacto. ¿Por qué no ha anochecido? Porque dejaste de ver las estrellas y los antiguos veían las estrellas, claro, para saber en qué momento del día. Y no había hora. No. Eso es muy del sistema industrializado. El tiempo tú lo creas en función de tus creencias, ¿no? Pero cuando se vive en la eternidad, el tiempo desaparece. Bueno, sí. Esa es otra cosa. Ya, hábleme de otra. Ahora sí que en el secreto de la sanación lo podemos meter el tema de la eternidad. La eternidad, exacto. La eternidad. Pues le agradezco mucho esta charla. No, yo sé que ha sido muy aclaradora para muchas personas. Ojalá. Espero. Es nuestra mejor intención. Nuestra mejor intención es que todos busquemos el discernimiento. Perfecto. Y para encontrar el discernimiento tenemos también que pasar por la intuición. Es correcto. ¿Ok? Y el discernimiento no es solo mental, tiene que ir con el corazón. Es exactamente. Discernir la realidad. Pero tienes que observarla. La dualidad para ser un todo, efectivamente. Así tienes que observarla. Pues le agradezco muchísimo. Hombre, un placer, lo hice como siempre. Espero vernos pronto. Claro que sí. Cuenta conmigo para estas pláticas tan sabrosas. Claro que sí, que me siento conversando con Saldaña. Chiste local. Chascarrillo. Nos vemos hasta la próxima. Claro que sí, Brice. Encantado, ¿no? Saludos para todos.